Hola, nosotros somos el equipo 1, nos tocó el tema Proyecto Genoma Humano y sus implicaciones clínicas. Los integrantes somos Abril Osomampo, Melissa Morales y yo, Yuri Arriola. Vamos a seguir la secuencia de la presentación. Voy a iniciar yo, después mi compañera Melissa, después Abril y por último de nuevo yo. Y al final las tres daremos nuestra opinión o conclusión del tema. Bueno, primero es necesario entrar en contexto del ADN y de los genes, partiendo, desde aquí, ya que todo el código genético se transcribe con solo 4 bases nitrogenadas, que como ya sabemos es la adenina, que hace par con la timina, y la citosina, que hace par con la guanina, las cuales hacen la cadena de doble hélice, que es la que tenemos aquí. Y lo que lleva a los genes, que son los que tenemos aquí, y solo el 3% del total del genoma humano está compuesto por genes, el resto son desechos. Los genes que tenemos aquí son secuencias especiales de cientos o miles de pares de bases que constituyen la matriz para la fabricación de todas las proteínas que el cuerpo necesita producir, y determinan además las características hereditarias de la célula o del organismo. Después pasamos al cromosoma, que es el que tenemos aquí. Y el número total de genes que existe en cada célula no se conoce con precisión, pero se estima que está entre los 30.000. Entonces todos ellos conjuntamente con el restante material genético, que es el desecho, se distribuyen en cápsulas, que son los cromosomas, que serían pues estos. Y cada ser humano cuenta con 23 cromosomas, o sea, con 23 pares de cromosomas, proviniendo un juego del padre y el otro sería de la madre. Entonces, el genoma humano nosotros lo podríamos definir que es el conjunto de pares de bases contenidas en el ADN de cada organismo. En el caso del hombre, la cantidad de nucleótidos que constituyen el genoma humano es de 3.000 millones, los cuales están contenidos en los 23 pares de cromosomas, que son los que nosotros tenemos aquí. La mayor parte de este ADN se encuentra en el núcleo, aunque también hay ADN en la mitocondria. Entonces, gracias al proyecto del genoma humano, hoy en día se sabe que el ADN del ser humano está conformado por mucho menos genes de lo que se pensaban. O sea, se creían que eran 100.000, y en el proyecto del genoma humano se publicó que existen 23.000. Las publicaciones más recientes mencionan que son 19.000. La información contenida en estos genes se han decodificado y los científicos pueden establecer que el genoma contiene la información necesaria para el diseño de las estructuras celulares y pues para todas las funciones que realizan las células. En la actualidad, el análisis de los genes mediante estudios moleculares o genéticos permite conocer la predisposición de las personas a desarrollar ciertas enfermedades. Pues este es un gran avance para la medicina y claramente para la salud de las personas. El proyecto del genoma humano surgió ante la necesidad de conocer la información de lo que están formados los seres humanos. Este fue el primer proyecto en la historia de la biología en el que participaron de manera coordinada un número considerable de países, o sea, entre ellos está Francia, Alemania, Japón, China, que fueron liderados por Estados Unidos y el Reino Unido. Al igual, el proyecto de genoma humano inició en 1990 y se puso como objetivo, terminarlo en 15 años, es decir, en el 2005. Y tras 10 años de investigación, el 26 de junio del año 2000, William Clinton, el que era entonces presidente de Estados Unidos, y Anthony Blair, el que era el primer ministro británico, anunciaron de forma conjunta la publicación del primer borrador del mapa genético humano, que contenía el 95% del genoma secuenciado.
y dicho trabajo se publicó en las 2 revistas científicas de mayor prestigio a nivel internacional, que estas son Nature y Science. El proyecto completo se terminó en 2003, o sea, 2 años antes de lo previsto, lo cual coincidió con el 50 aniversario de la publicación en 1953 del trabajo de Watson y Crick, que fueron los que propusieron la estructura de la doble hélice del ADN. Antes del conocimiento del genoma humano, la función del médico en la sociedad era tratar de devolver al paciente al estado natural de su salud. Un médico molecular puede modificar el programa genético de su paciente e informarle sobre los alimentos o los fármacos que le convienen ingerir de acuerdo con su carga genética y que así predispone para presentar y desarrollar enfermedades o adicciones. Eso significa que, pues además de que conoce el vínculo existente entre el gen y una enfermedad, también se puede conocer la reacción de un paciente a un determinado medicamento. También en un futuro no muy lejano va a haber medicamentos personalizados producidos a la medida de cada paciente, con lo que se logrará una mayor eficacia terapéutica. En términos económicos, esto representa enormes ganancias para las industrias farmacéuticas. Las enfermedades podrán atacarse antes de que se presenten, ya que podrán diagnosticarse durante el embarazo o antes del nacimiento también. En enfermedades comunes como el cáncer, el SIDA o las afecciones cardíacas van a pasar a la historia. Además que se estima que para el año del 2030 ya se habrán identificado los genes que regulan la vejez celular, por lo que existe la posibilidad de tener una vida más prolongada. Una vez ya que se conozca la relación directa entre los genes y las enfermedades, los métodos de diagnóstico de elección van a ser sin duda los métodos moleculares, ya que estos son muy precisos y altamente sensibles. Se van a dejar de lado las segundas y terceras opiniones de expertos médicos para querer asegurar sus diagnósticos. De manera general, a medida de que se vayan descubriendo las causas genéticas de muchas enfermedades, la mayoría de ellas incapacientes va a disminuir la morbilidad y desaparecerán muchas enfermedades genéticas, y así estas van a poder detectarse y tratarse a tiempo. Además, el beneficio económico va a ser muy grande, va a ser de millones de dólares en servicios de la salud, sobre todo en aquellas enfermedades multifactoriales o también de progreso crónico en que los factores ambientales desencadenantes pueden controlarse. También por otro lado, aunque las enfermedades se diagnostiquen de manera temprana, la mayor parte de ellas seguirá sin disponer de terapias eficaces, como lo es en el caso de las enfermedades genéticas, ya que no depende de factores extremos, lo que va a crear al inquietarse los problemas de que algunas personas han llamado al enfermo sano, que es aquella persona que en el momento actual es sana, pero que sabe que en unos 30 años va a desarrollar una enfermedad genética mortal. Este conocimiento genera, sin lugar a dudas, un sentimiento de ansiedad en los afectados, por lo que las preguntas obligatorias que se van a hacer ¿se gana algo con este conocimiento? ¿O qué tan necesario es que una persona viva el resto de su vida esperando este desenlace mortal? O también, ¿la familia tendrá algún derecho moral
de no compartir con el enfermo los resultados. Dentro del proyecto de Genoma Humano tenemos el avance científico, el cual es el sondeo prenatal de enfermedades, el cual, como su nombre lo indica, pretende descubrir o discernir si un feto tiene riesgo de desarrollar alguna enfermedad genética. Este sondeo se empezó a hacer a finales de los años 60 y se utilizaba la técnica de cultivo de células del fluido amniótico, pero no fue hasta la llegada de la era del ADN recombinante que el número de afectaciones fue más efectivo, porque antes de eso las afectaciones detectadas eran muy bajas. Bueno, ¿cuál es el objetivo de hacer este sondeo diagnóstico? Es darle información a las parejas sobre la situación del feto, puede ser en el momento que se realiza el sondeo o en algún futuro, cómo va a ser la vida neonatal del feto. El objetivo de esto es que las parejas puedan tomar la decisión de si quieren continuar con el embarazo o no, ya que se pueden presentar casos de malformaciones o la posibilidad de que tenga una enfermedad grave en un futuro. Bueno, ¿qué es lo que pasaba al inicio en los años 60 y posteriores? Estas técnicas fetales eran muy invasivas, entonces el número de embarazadas que lo podían realizar era muy bajo, muy limitado, ya que pues no querían que existieran abortos espontáneos. Entonces las mujeres que tenían un embarazo de alto riesgo no podían permitirse realizarse este tipo de técnicas, pero pues obviamente las ciencias avanzan igual que este proyecto y ahora existen técnicas que no son invasivas para tomar las muestras fetales y se pueden hacer rastreos masivos en una población embarazadas para detectar pues si los fetos tienen genotipos que pueden expresar enfermedades en la vida neonatal o posterior. Bueno, les hablaré de las técnicas utilizadas. En la imagen de la izquierda podemos encontrar lo que es la amniocentesis. Esta se realiza entre las 16 y las 18 semanas de gestación. Como podemos ver en la imagen, se utiliza una ecografía para estar guiado. Con una jeringa se atraviesan las diferentes capas de la piel hasta llegar al saco amniótico y de este se extraen 10 mililitros del fluido amniótico y se hace un cultivo y se realizan análisis de cariotipo, citomático y genético. El tipo de cultivo no muestra resultados antes de la semana 20 y su riesgo de inducción al aborto es de 1 a 300. Eso demuestra que la verdad no es demuestra lo que dije anteriormente, que ya son menos invasivas, porque de 1 a 300 es mínimo el aborto que puede haber. Por el otro lado tenemos de la imagen de la derecha la extracción de velocidades coriónicas. Como podemos ver en la imagen del cuadro, ahí hay cómo se ve la velocidad coriónica y la forma como llegan. Bueno, ¿qué les puedo decir de esta extracción? Se realiza entre la semana 10 y la 12 de embarazos. Aunque se tenían buenos planes acerca de esta extracción, se han demostrado que hay efectos secundarios en un 2 al 4% de una inducción a abortos, además que es un procedimiento muy caro y puede causarle molestias a la madre. Por otro lado, también tenemos las técnicas de estudios de laboratorio, que antes las pruebas se reducían simplemente a estudiar el cariotipo y la medición de algunas enzimas. En las enzimas podíamos encontrar las alfa-fetoproteínas y pues en los cariotipos grandes anomalías cromosómicas, que lo podemos encontrar en la primera imagen, como hacia los
bueno, todavía actualmente usan microscopios para hacer los estudios, pero ahora también tenemos el uso de ingenierías genéticas y pues información desde este proyecto, dentro de los cuales podemos tener la sonda Fish, la que encontramos a nuestra mano izquierda, la cual pues podemos ver las imágenes que toma, y pues con esta podemos detectar anomalías cromosómicas, y el PCR, que sirve para alelos mutantes de genes o genes para mutantes de genes. Este también lo podemos encontrar ahora que estamos en lo del COVID, también utilizan esta técnica, el PCR, para la detección de la enfermedad. Entonces, las perspectivas del proyecto del genoma humano para la medicina se basan básicamente en la premisa de que todas las enfermedades, excepto el trauma, tienen un componente genético. En esta nueva visión, o sea, se amplía la pertinencia de la genética en la medicina, pero va más allá de la concepción clásica que se tiene. O sea, de que es una especialidad dedicada al estudio de enfermedades raras de transmisión hereditaria, como son la fibrosis quística o aberraciones cromosomáticas, como sería el síndrome de Down. De hecho, se ha visto que los genes están involucrados en la resistencia inclusive de enfermedades infecciosas como es la tuberculosis o la lepra. Una observación que se ha hecho en individuos repetidamente expuestos al VIH es que no desarrollan SIDA. O sea, lo hacen, o sea, sí, pero lo hacen más lentamente. Y esto es porque tienen, o sea, ciertos factores genéticos que los protegen del virus. Entonces, los objetivos del proyecto del genoma humano son mapear los 80.000 o 100.000 genes que, o sea, que se tienen y determinar la localización de cada uno de los 23 cromosomas y determinar además la secuencia de los pares de bases que componen el ADN. Entonces, dentro de este nuevo paradigma genético de la salud y de la enfermedad, la meta del proyecto del genoma humano, en lo que se refiere a la medicina, es tratar de entender las bases genéticas no solo de las enfermedades raras, o sea, en que una mutación en un solo gen no es suficiente para provocarlas, sino más bien de enfermedades más comunes como sería la diabetes, la hipertensión arterial, enfermedades coronarias o igual trastornos mentales más comunes. Mi conclusión con todo lo visto anteriormente, creo que es muy importante eh, hacer el sondeo neonatal, ya que permitirá a los padres prepararse psicológicamente ellos y a las personas que van a rodear al futuro neonato acerca de las situaciones que se pueden llegar a vivir, si es que el feto tiene alguna malformación o se le encuentra alguna enfermedad genética. Además de que eso va a permitir que los padres tengan el tiempo de investigar y eh, empezar con terapias de manera temprana, para que a pesar de que el neonato tenga alguna enfermedad genética, se pueda vivir su vida lo más normal, aparte obviamente de tener apoyo psicológico tanto ellos como el futuro neonato. Bueno, cuando ya esté un poquito más grande ya pueda tener algún apoyo psicológico, porque pues obviamente nuestra sociedad no está preparada para poder entender por qué pasan este tipo de situaciones, pero poderla manejar de la mejor manera para el bien del niño y de los familiares. Y eso sería todo. A mi punto de vista, el proyecto ha conseguido descifrar la mayoría de la secuencia genética. Em, esto, esto no es más que un avance en la investigación de enfermedades, posibles curas y demás, pero también como ventajas para el ser humano y medio ambiente de manipular los genes con beneficio. Con base a esto, diría que el proyecto Genoma Humano revolucionó la ciencia y la medicina, y también considero que nos beneficiará por el resto de nuestras vidas. El proyecto del
genoma humano considero que va a ser de muy gran beneficio pues a todos, a toda la sociedad, porque nos va a garantizar una medicina predictiva y preventiva. Así vamos a poder saber cómo actuar antes de que llegue la enfermedad y pues tener una mejor salud y una mejor calidad de vida. Y también pues nos va a ayudar mucho en el diagnóstico prenatal y también en la localización de los portadores de los genes alterados. Y creo que va a ser de muy gran beneficio para todos, aunque a lo mejor en algunos países no puedan tener acceso a esto tan pronto como en otros lugares.